Bien, nacionalización del petróleo o también denominado hidrocarburos es lo que vamos a explicar el día de hoy. Bien, el petróleo y su nacionalización. Antes de ver la nacionalización del petróleo, es importante mencionar qué es el petróleo. El petróleo es un líquido oleaginoso que va desde el color negro hasta lo incoloro. Vale decir que el petróleo se presenta de diferentes colores en sus derivados como diésel, la gasolina, el querosén, los aceites combustibles, lubricantes y el asfalto, así como vemos en las imágenes. Estos son los derivados del petróleo que tienen diferentes utilidades que lo vamos a ver enseguida. Bien, ¿para qué sirve el petróleo entonces? Como ya decíamos, sus derivados son las que nos van a dar una diversidad o una variedad de utilidades para la utilización o el beneficio del ser humano. Eh, por ejemplo, la gasolina tenemos este combustible que sirve para dar movimiento a los vehículos y máquinas. También el diésel, el querosén que también promueve energía en las lámparas para generar luz. De la misma forma, pueden ustedes observar en las imágenes que este es el principal uso que se le da al petróleo, la gasolina, el diésel, el querosén, también el asfalto para pavimentar las avenidas, calles y autopistas, que es muy beneficioso para la circulación y la integración con las ciudades, departamentos y provincias, ¿verdad? Bien, la nacionalización del petróleo en Bolivia. A partir de 1936, una vez que finaliza la Guerra del Chaco, habíamos indicado en contenidos anteriores que después de la Guerra del Chaco, en el país de Bolivia se inicia un sentimiento nacionalista, un sentimiento de pertenencia con la creación de partidos políticos, ¿verdad? De ideología nacionalista y socialista. Es así que a partir de 1936 se dictaron una serie de leyes con el fin de nacionalizar nuestros yacimientos. Los bolivianos nos damos cuenta que el país es rico en naturaleza, o en recursos naturales, mejor dicho, en recursos mineralógicos, minerales bastante en el país, también recursos hidrocarburíferos, el petróleo. Entonces se procede a elaborar una serie de leyes para resguardar estos recursos pertenecientes al país. Bien, la creación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, YPFB, y el primer intento de nacionalización. Leemos la escritura en la diapositiva que dice YPFB fue creado el 21 de diciembre de 1936 en el gobierno del general David Toro. En su periodo de gobierno se declaró la caducidad de las concesiones petrolíferas a la Standard Oil Co. y creó YPFB para la administración del petróleo. Recordemos que antes y durante la guerra del Chaco, la Standard Oil, esta empresa transnacional extranjera, se había instalado en nuestro país para explotar nuestras riquezas, ¿verdad? Nuestros hidrocarburos. Es así que en esta fecha el general David Toro, presidente de Bolivia, quita las concesiones a la Standard Oil y va a entregar a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos para su administración de los hidrocarburos o el petróleo a partir de 1936, el 21 de diciembre, cuando se crea YPFB. Bien, sin embargo, es importante mencionar que esta tarea que debía enfrentar YPFB no fue nada sencillo, pues carecía de experiencia para cumplir esta función. De hecho, no habían profesionales entendidos en la materia de administración del petróleo, los hidrocarburos, y tenemos que recurrir a personas extranjeras. Sin embargo, reiteramos, YPFB no va a ser una tarea sencilla para esta institución tener que administrar los yacimientos del país, ¿verdad? El petróleo, los hidrocarburos. Vemos ahora el código Davenport. Años después, cuando está en el gobierno el doctor Víctor Paz Estensoro, este de tendencia nacionalista, el 26 de octubre de 1955
este gobierno va a pedir a la empresa consultora Davenport de Estados Unidos que elabore un código para Bolivia. Ya tenemos las concesiones que hemos quitado a la Standard Oil y hemos entregado a YPFB, ¿verdad? Necesitamos, sin embargo, un código que pueda regular la administración de este recurso. Es así que Víctor Paz Tensoro, bastante curioso su accionar, pues él era nacionalista, pide a Estados Unidos que pueda redactar un código para el país. Ya es así que Estados Unidos acepta redactar este código. Sin embargo, vamos a ver enseguida que este código va a ser redactado dentro de 4 paredes por personas que no conocen Bolivia, ¿ya? Y lo más lamentable es que este código, si bien se les ha pedido que nos puedan escribir en español, en castellano, muchos de los términos que se usan en este código estaban en inglés, ¿ya? Pasamos a ver ahora el gobierno de René Barrientos Ortuño y el segundo intento de nacionalización. Ya hemos visto que el primer intento, debido a la falta de conocimiento, a la falta de capacidad para administrar yacimientos, fue un fracaso, ¿verdad? Entonces vemos con René Barrientos Ortuño, el general René Barrientos Ortuño, el presidente de Bolivia, el segundo intento de nacionalización del petróleo o los hidrocarburos. En esta oportunidad, el presidente René Barrientos Ortuño va a desconocer a YPFB y va a indicar que en su gobierno se está creando una nueva empresa capaz de administrar las riquezas hidrocarburíferas en Bolivia, puesto que YPFB no tiene conocimiento, no tiene experiencia. Entonces la Gulf Oil Corporation va a ser la empresa supuestamente estatal del gobierno de René Barrientos Ortuño. Sin embargo, en los hechos se sabe que la Gulf Oil fue simplemente la Standard Oil. La Standard Oil nunca se había ido de Bolivia, se había quedado en el país de manera secreta y había empezado negociaciones con René Barrientos Ortuño, el presidente del país. A cambio de dejar que la Standard Oil se quede en Bolivia con el nombre de Gulf Oil Corporation, el presidente René Barrientos Ortuño recibiría un regalo de la Standard Oil, un helicóptero personal para el presidente. Lo trágico es que el presidente de Bolivia va a sufrir un accidente en su propio helicóptero, va a morir en su helicóptero que ha sido regalado por la Standard Oil. Sin embargo, el gobierno boliviano va a pedir que la Gulf Oil pague un impuesto o pague los impuestos correspondientes sobre la explotación de nuestras riquezas. Les vamos a mostrar nuestro código que regula los hidrocarburos en Bolivia, el petróleo. La Gulf Oil se niega a pagar los impuestos. Ellos indican que no están obligados a pagar. Pero aquí está el código, decimos nosotros. Aquí está el código que indica que ustedes deben pagar un impuesto por la explotación del petróleo. Entonces la Gulf Oil, bastante astutos, ya ellos en relación seguramente con la empresa Davenport, analizan el documento e indican que según el código, la Gulf Oil no está obligada a pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque en el código Davenport, el código del petróleo, indicaba que el impuesto se debe pagar por la explotación del petróleo. En cambio, la Gulf Oil indicaban que ellos han explotado gasolina, que es un derivado del petróleo, y no así enteramente el petróleo, solo gasolina. Por tanto, no van a pagar el impuesto. ¿Se dan cuenta? Nos han timado en esta oportunidad la Standard Oil, que se disfrazó con el nombre de Gulf Oil Corporation en el país, ya bajo las aras del presidente René Barrientos Ortuño. Sin embargo, lo que mal empieza, mal termina, ¿verdad? René Barrientos Ortuño muere en el propio helicóptero que había sido regalado por la Standard Oil. Bien, sin embargo, nosotros vamos a hacer un reclamo a Estados Unidos, perdón, a la empresa Davenport, indicando que este código no es totalmente aplicable, porque no habla en sí, en su totalidad, del petróleo. Entonces les hacemos conocer lo que ha pasado con la Gulf Oil, y la empresa Davenport nos va a decir: está bien, vamos a redactar otro código para ustedes. Muy bien, aceptamos.
que redacten el código, nos devuelven el código ya hecho y solamente cambiaron el término petróleo por gas. ¿Se dan cuenta? Es decir, se aprovecharon de nosotros, quizás de nuestra falta de conocimiento o preparación en asuntos de administración de hidrocarburos, del petróleo y las riquezas naturales en nuestro país. Bien, observamos ahora la tercera y verdadera nacionalización de los hidrocarburos o del petróleo en nuestro país, indicando que en octubre de 1969 se procede a la derogación de ese código del petróleo, el código Davenport. Las concesiones se quitaron a la Gulf Oil o Bolivian Gulf Oil, ¿ya? Y estas concesiones ahora van a volver a la propiedad de YPFB, ¿ya? De esta manera Bolivia está otra vez en su derecho propietario del gas, el petróleo en su totalidad, ¿verdad? Entonces el presidente en esta oportunidad, otro militar en nuestro país, va a indicar que él no conoce, no sabe sobre el manejo del petróleo. Es por eso que va a buscar a una persona entendida sobre este recurso. Este señor va a ser Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien va a ser nombrado el ministro del petróleo o de hidrocarburos en Bolivia para poder administrar estas riquezas, ¿verdad? Sin embargo, el presidente de este entonces es el general Alfredo Bando Candia. Él es quien va a ser sincero y a indicar que no sabe sobre el uso o la administración del petróleo, los hidrocarburos, y debe buscar una persona entendida, ¿verdad? Y esa persona va a ser Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien va a indicar al presidente y a Bolivia que la empresa, la Bolivian Gulf Oil, nos había timado, nos estaba engañando. Todas las ganancias que se producía por el recurso o la explotación del petróleo, ni la cuarta parte se quedaba para Bolivia. Las mayores ganancias se lo llevaban a esta empresa. De hecho, no pagaban impuestos, entonces Bolivia no recibía casi nada a cambio de la explotación de nuestro propio recurso, ¿verdad? Entonces, con todo esto, la Gulf Oil va a ser anulada. Por eso se dice la verdadera nacionalización, cuando las concesiones pasan a manos de YPFB, la empresa nacional. Bien, observamos ahora el triángulo energético en Bolivia, esta vez ya en los gobiernos neoliberales, cuando Hugo Banzer Suárez va a redactar o va a promulgar, mejor dicho, un código ya del petróleo. Este código va a ser continuado su uso por el presidente Jaime Paz-Zamora hasta Gonzalo Sánchez de Lozada, quien va a instituir el triángulo energético, indicando que este triángulo o el petróleo debe girar en torno a este triángulo, que va de la siguiente forma. Tenemos la ley de hidrocarburos que había sido promulgada por Hugo Banzer Suárez, esta ley de hidrocarburos, la ley de capitalización y la construcción gasoducto Bolivia-Brasil. Prácticamente todo giraba en torno a la capitalización, según este triángulo energético. ¿Por qué? Debemos entender qué es capitalización. La capitalización nos dice que cuando una empresa o concesiones extranjeras entran a Bolivia, se hacen cargo de nuestras empresas nacionales, de las ganancias, del 100% de las ganancias, un 50% debe ser para la empresa privada o estos intereses privados extranjeros y el 50% para el país. Eso indicaba la ley de capitalización. Sin embargo, en los hechos, esta ley de capitalización fue perjudicial para el país porque más del 80% de las ganancias entraba para la empresa privada y menos del 20-15% se quedaba para el país. En torno a esta ley de capitalización gira la ley de hidrocarburos y la construcción gasoducto Bolivia-Brasil en este tiempo.
Bien, otro episodio también dramático sobre el tema del gas, de los hidrocarburos en Bolivia, es lo que corresponde a la guerra del gas u Octubre Negro. El 17 de octubre de 2003 se produce la mayor masacre, si vale el término, del sistema neoliberal en nuestro país, cuando el gobierno intenta vender nuestro gas a Estados Unidos por puertos chilenos. ¿Ya? Es curioso esta parte, puesto que uno vende las cosas cuando le sobran, ¿verdad? Cuando ya no necesitan el excedente, se vende o se exporta a otros países. Sin embargo, en este tiempo en Bolivia era curioso ver que las familias del país carecían de gas. Ya se podía observar largas filas en tiendas comerciales, en agencias, eh, en avenidas, esperando que el camión garrafero pase y les pueda vender una garrafa. Muchas veces, días, semanas se encontraban sin gas, porque no existía gas domiciliario en ese entonces. No tenían garrafa prácticamente con gas. Las familias entonces pasaban necesidades tremendas. Pero nosotros, o el gobierno, tiene intención de vender el gas a Estados Unidos. La gota que rebasó el vaso fue que el presidente de Bolivia, Sánchez de Lozada, el GONI, da el anuncio de vender el gas a Estados Unidos por puertos chilenos. Entonces el pueblo reacciona, no quiere que se venda el gas. Ya primero es la necesidad o la satisfacción de la necesidad de todos los bolivianos. Ya peor aún, vender por puertos chilenos. Ustedes saben que todavía hay una herida que no ha cicatrizado entre Bolivia y Chile, bueno, en Bolivia especialmente, producto de la guerra del Pacífico y nuestra el arrebatamiento de nuestro territorio del litoral que nos daba acceso al Océano Pacífico. Entonces estos hechos han provocado la reacción del país de que no se vende el gas. En cambio, el presidente, en vez de dialogar con la población, instruye a los policías y militares salir a las calles, reprimir a la gente, a la población. Ya más de 60 muertos en un día, en octubre, el octubre negro prácticamente así se lo llamó, debido a las muertes que hubo en el país. Las familias bolivianas estuvieron enlutadas, ya especialmente de aquellas familias que perdieron a una persona en este conflicto eh, entre militares y la población boliviana. Con todo, logramos sobrepasar al ejército. eh, Gonzalo Sánchez de Lozada, al ver el alcance de los levantamientos de este conflicto denominado Guerra del Gas, decide huir del país, escapa de Bolivia con dirección a Estados Unidos. ¿Ya? Se va a quedar bueno, va a presentar su renuncia y se queda como nuevo presidente del país, o asume el vicepresidente de Sánchez de Lozada como nuevo presidente Carlos Mesa, el actual candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, ¿verdad? Él se queda en el país, pero la situación ya está de un gran alcance, no tiene retorno, puesto que Carlos Mesa tampoco va a poder apaciguar los ánimos de la población, enardecida por las muertes, por cómo se ha manejado esta situación. Entonces Carlos Mesa, años después, va a tener que renunciar y dejar la presidencia del país a una sucesión presidencial que también no agradó a Bolivia, que asumieran los ministros o las autoridades siguientes, como Orlando Vaca Díez, el presidente del Senado. No se le permite asumir la sucesión presidencial, renuncia. Tampoco se le permite al presidente de la Cámara de Diputados, a Mario Cosío, ya, porque esto significaba la continuación de la ideología o tendencia de gobierno de Sánchez de Lozada. Ya, entonces, tras la renuncia de estas personas hay un vacío, al parecer hay un vacío, pero la Constitución establecía en ese tiempo que a la renuncia del presidente de diputados o de la Cámara de Diputados puede asumir o debe asumir el presidente de la Corte Suprema de Justicia. En ese entonces, Eduardo Rodríguez Bercet va a ser quien va a asumir la presidencia en el país, con la
con la única intención o con la intención mayoritaria de convocar a elecciones, ya lo hace en diciembre de 2005. En diciembre de 2005 se producen las elecciones en Bolivia, donde el binomio Evo Morales y Álvaro García Linera, representantes del partido del MAS, ganan las elecciones con el más del 51% de votos, prácticamente 54% de votos obtienen en ese entonces en las elecciones. Y uno de sus primeros actos que van a realizar el gobierno del MAS en este tiempo va a ser la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006. ¿Por qué? Recordemos que con la ley de capitalización de Sánchez de Lozada, el triángulo energético, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos había pasado a depender de empresas extranjeras. ¿Ya? Entonces el gobierno del MAS en este tiempo, el gobierno de Evo Morales, va a nacionalizar nuestros hidrocarburos el 1 de mayo del 2006, tomando en cuenta dos hechos históricos: la guerra del Chaco, la defensa de nuestras riquezas, y también la guerra del gas, Octubre Negro, la defensa también de nuestro gas boliviano, ¿verdad? Es así que se produce la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006. Concluimos, gracias por su atención.